Chávez, pues no estoy de acuerdo, no estoy con su palo, como dirían, pero yo concuerdo totalmente con todo esto, ¿no? Y además, voy a contar algo que lo acabo de manifestar también en otro lado, ¿no? Que yo hace 2 días estuve en un debate por televisión y había un representante, alguien muy afín al gobierno, perdón, al Partido Republicano de los Estados Unidos. Y en una, digamos, cruce de palabras muy fuerte, porque creía que yo era de la FARC, como les hizo todo un lío, una cosa pero demencial. Dijo, ahora vamos por Gaddafi, después iremos por Chávez y por último con Cristina. Eso lo pueden buscar, después diré en qué momento se dijo. Entonces, nosotros como argentinos tenemos que tener presente que así como está diseñado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ningún país tiene la soberanía garantizada, ¿no? Lo vimos con Irak, el caso de Afganistán es distinto, lo vimos en el caso ahora de Libia, ¿no? Y además las presiones internacionales tremendas que hay para forzar una decisión, porque acá se pedía una zona de no exclusión aérea y se terminó con una resolución que directamente le dio carte blanche al señor Nicolás Sarkozy, a quien Gaddafi le financió la campaña presidencial. Espero que tengan tiempo de liberar los documentos, porque realmente es así que lo van a tener que demostrar. Y por otro lado, que también Sarkozy se siente en este momento como asediado por la derecha más xenófoba de Francia, con Marine Le Pen, contra los inmigrantes, etcétera. Entonces él quiere opacar eso porque preveía que las próximas elecciones podía llegar a perder, ¿no? Además de los enfrentamientos y las diferencias geopolíticas históricas que siempre tuvo Francia con Alemania, ¿no? Más allá de que ahora no hay hipótesis de guerra como ocurrió en el siglo pasado. Alemania se mantiene a un lado por el momento. A un lado y bastante crítica, ¿no?, de todo esto. Por eso yo creo que cuando se habla de la NATO, OTAN, eso habrá que ver en definitiva qué sucede, ¿no? Pero lamentablemente Rusia, que podría haber puesto el veto, o la misma China, no lo hicieron. ¿China por qué? Preguntarán los televidentes, ¿por qué China no? Porque China es aliado de Arabia Saudita. Recibe, creo que el 20% de su petróleo de Arabia Saudita. Claro. De manera tal que China no podía hipotecar su alianza con Arabia Saudita a cambio de respaldar a Libia con un veto. Y en el caso de Rusia, a río revuelto ganancia de pescadores, porque a mayor conflictividad para Estados Unidos, en cuanto mayores teatros de operaciones sea posible, por supuesto, tienen tiempo los rusos de regenerar de alguna manera ese conjunto de países que formaban parte de su necesaria barrera geopolítica de defensa. Hablo de toda la periferia rusa, Georgia, Polonia, etcétera, los países del Báltico, porque sin eso Rusia no tiene defensas naturales. Y hace muy poquito habló Gaddafi, que se refirió a esta situación y llamó también a armarse, a salir a defender esta situación. Desde tu conocimiento personal de Gaddafi en primer lugar, ¿cómo te parece que es la situación? ¿Cómo lo vive él? ¿En qué va a derivar esto? Bueno, la defensa a la cual se está refiriendo él es una defensa territorial, que se tendrá que hacer con armas automáticas, con misiles si queda alguno de corto alcance, con RPGs, etcétera, porque obviamente esto es una campaña aérea de demolición que tiene como objetivo dejarlo a Gaddafi indefenso frente a una supuesta rebelión, que tampoco existió en demasía, ¿no? Ahora, si se va a armar una rebelión, se va a armar a los rebeldes, ¿no va a pasar lo mismo que pasó en Afganistán? ¿A quién van a armar? ¿Quiénes son los que van a recibir las armas? No les importa si esos que reciben las armas son de Al-Qaeda del Magreb Islámico, de los grupos de combatientes islámicos libios, de la hermandad musulmana egipcia, que es más agresiva, por supuesto, en Libia que en su propio país por razones de orden táctico, etcétera. De manera tal que la situación es muy complicada y los escenarios que yo por lo menos veo en el futuro también, ¿no? Creo modelo tipo Irak o Afganistán, o en el peor de los casos tipo Somalia, porque las dos grandes columnas que sostienen el régimen laico de Libia, que además es anti-islamista porque son sufíes en su gran mayoría, son las Fuerzas Armadas y la Alianza Tribal. Pero las Fuerzas Armadas de Libia están compuestas por miembros de las distintas tribus de este país, son 150. Las principales serían alrededor de 15. Si todo esto se desmorona, todos los jefes militares van a ir donde mandan los jefes tribales. Entonces, de ahí a que eso se transforme en una Somalia hay realmente
un paso, ¿no? Y más allá de que, bueno, supuestamente hubo enfrentamientos entre rebeldes o no, no lo sabemos cuál fue la magnitud de esto, pero ¿cuál es la situación social de Libia antes de los enfrentamientos o no? ¿Y cuál es el nivel de contención que pueden llegar a tener ahora con toda esta situación? Bueno, Libia es un país que tiene un producto per cápita altísimo, ¿no? No hay que olvidarse que tiene aproximadamente unos 30.000 millones de dólares de ingresos por regalías de petróleo, más el gas. Es incalculable. Esto había escuchado que estaba relacionado también con el desempleo que tenían, por algo que ellos creían que con ese nivel de ingresos no necesitaban. Bueno, yo muchos libios con los cuales he conversado, ellos planteaban eso, porque ellos van a tener que trabajar, si podemos repartir estos miles de millones de dólares entre tanta cantidad de libios, dividimos, entonces yo podría tener, no sé, un ejemplo, ¿no? $1.000.000 por año, o en 2 años, o en 3 años, entonces ¿por qué yo tengo que trabajar? Porque Gaddafi les ha dado planes sociales, les dio... por ejemplo, unidades agrícolas. Entonces, ¿qué hacían algunos en Libia, en algunos lugares? Bueno, importaban personal que trabajaba como esclavo, o sea, pakistaníes que a lo mejor cobraban $1 por día, pero en realidad, a mí el que me diga que en Libia había gente marginada para trabajar, no. Ahora, que había gente con aspiraciones, que había gente a lo mejor con reclamos justos, yo no lo voy a negar, porque obviamente... Es un país que está gobernado desde hace 42 años por un conjunto, llamémosle, de tribus, porque Gaddafi, en cierta forma, es el líder de una revolución asentada en pilares tribales, además de militares, tribales sobre todo, ¿no? Entonces, que haya gente con reclamos justos, con aspiraciones a otro tipo de cuestiones, por supuesto, pero yo no sé qué tipo de aspiraciones van a poder tener en un futuro con un país cuyas reservas van a quedar tarde o temprano en manos de intereses extranjeros, ¿no? Con algunos de los ataques ya estaban dañadas algunas instalaciones, con lo cual decían que aunque terminara el ataque no podían retomar su nivel de producción que tenían al día anterior del comienzo de la... No, pero hay una que sí, tal cual. O sea, que ya ahí tienen una merma en la producción, por lo menos, con lo cual van a bajar sus ingresos. Y también en relación a los ingresos que tiene el país, lo que te escuché decir es que no tienen palacios o no tienen riquezas como se veía, por ejemplo, en el caso de Saddam. Sí, no, nada decir, que ver. Que es otro tipo de... Yo estaba en la casa de Gaddafi, incluso en la casa bombardeada, ¿no? Yo estuve hace 4 años recorriendo Trípoli, o sea que no vas a ver, por ejemplo, un ministro libio con un palacio, ni con una casa en un country como puede haber acá, o no digo ministro de este gobierno, el anterior, lo que sean. Es allá. Él estaba enamorado de un torino que le había llevado, me acuerdo, no sé si lo perrega de regalo en algún momento, pero por supuesto con lo necesario para vivir, pero yo sinceramente no he visto, y he desafiado a quien diga lo contrario, pero que me muestren la foto de los palacios. Porque yo estaba en casa del ministro, festejé uno de mis cumpleaños hace muchísimos años atrás, en casa de un ministro, que era una casa de clase media, medianamente acomodada acá, que encima ni sillones, porque a veces se come en el suelo, en la alfombra, qué sé yo, no tiene ni muebles, por ahí compran estas cosas electrónicas. Claro. Pero la misma casa de Gaddafi bombardeada, que uno puede decir, bueno, qué castillo, qué cosa. No, yo estuve adentro. Una casa de 3 plantas, con salones amplios, pero de una cosa totalmente humilde. Y él, por ejemplo, cuando atiende las carpas, es porque le gusta. Yo tuve que viajar en el año 1985 a entrevistarlo en el medio del desierto, que yo decía, ¿cómo puede ser que alguien sobreviva acá? Inclusive yo, que estuve de visita, bajo el sol que era tremendo, con el arena alrededor, y no era para recibir invitados, estaba en plan de oración y todas esas cuestiones, pues tipo religioso, laico, pero religioso. De manera tal que quienes digan que Libia, qué sé yo, que el lujo, que los palacios, claro, hay un palacio popular que yo conozco, hay uno que han quemado, qué sé yo, que son palacios antiguos, que son palacios populares públicos, o sea que no vive nadie en ese lugar. El otro día yo veía en un programa de televisión del exterior una foto de la tienda de Gaddafi frente a su palacio. No, era una foto de Gaddafi frente al palacio, no me acuerdo si era el rey Juan Carlos de Borbón o alguno de ellos, que lo había invitado, no era un palacio libio, ¿no? Entonces, ¿en qué va a terminar esto para concluir por lo menos esta parrafada? En un desastre humanitario, pero infinitamente superior al que supuestamente se intenta prevenir, ¿no? Por supuesto, teniendo no un drama como Darfur, en el caso concreto, donde nadie fue a intervenir militarmente, porque no representaba nada, sino que es un territorio que tiene nada menos, vuelvo a repetir, 4 trillones de dólares estadounidenses a disposición de estos señores
colonialistas, y yo hablo